Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Es un gusto poder saludarlos el día de hoy. Por motivos personales no podré estar en vivo con ustedes, pero hoy no quiero retrasarnos o no quiero que nos vayamos a retrasar por las clases. Vamos bien en cuestión de unidad y tiempo. Así que hoy, sábado 20 de noviembre, vamos a comenzar con nuestra cuarta unidad. Quiere decir que es la última unidad del cuatrimestre, así que ahora sí que estamos en la recta final del cuatrimestre. Chicos, bienvenidos a esta cuarta unidad. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Ya hemos visto qué es un pensamiento, cómo podemos aprender a pensar, cómo podemos aprender a pensar de manera crítica, pero también cómo podemos ser creativos con nuestro pensamiento. Hemos aprendido que pensar termina siendo una habilidad y eso nos alenta y de alguna manera nos da auge a comprender que al ser una habilidad depende mucho de nosotros desarrollarla o no. Es decir, está en nuestras manos poder manipular esa habilidad. Hoy damos un giro a ese tema o a esos diversos temas con respecto a la manera de pensar. Y hoy nos vamos a centrar, en esta unidad, nos vamos a centrar en un proceso sumamente importante y que termina siendo protagonista en este aprender a pensar, en esta manera en la que nosotros como seres humanos podemos desarrollar la habilidad del pensamiento. Y ese protagonista termina siendo el aprendizaje. Pero, ¿qué es el aprendizaje entonces? Como la diapositiva que les estoy mostrando ahora, el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia y la observación. Es importante reconocer, chicos, que los seres humanos somos de los seres vivos que nacemos más inmaduros. Es decir, todos los seres vivos terminan en el momento de su nacimiento naciendo inmaduros. Y eso nos obliga a continuamente necesitar aprender para, obviamente, con el tiempo, ir madurando y podernos adaptarnos a este mundo y a esta sociedad. Bien, los animales, las plantas y cualquier ser vivo necesita adaptarse y para adaptarse pues necesita aprender. Pero los seres vivos que nacen más inmaduros, es decir, que tienen todavía más esa exigencia o esa necesidad de aprender, pues somos los seres humanos. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Pues porque somos los seres vivos que estamos en más constante cambio. Y ese desarrollo cognitivo que necesitamos para adaptarnos en este mundo termina siendo muy importante. No sé, las plantas quizás no necesitan de mucha ciencia para adaptarse en este mundo. Se sabe que su ciclo de vida es nacer, reproducir y morirse. Ellas no tienen esa necesidad de aprender porque el mundo donde ellas pueden habitar no les pide esta exigencia, pues no hay mucho que necesitar para adaptarse. En cambio, los seres humanos sí. Nosotras las personas estamos en constante cambio. El desarrollo cognitivo que nosotros podemos adquirir como seres humanos nos exige aprender constantemente.
Es decir, nos exige adaptarnos. Así que depende mucho de esa inmadurez con la que nacemos y lo que podemos llegar a ser. Depende mucho de esa exigencia que tenemos para aprender, ¿ok? Más bien que es de esa exigencia, esa necesidad para aprender. Bien, chicos. Después de comprender que los seres humanos somos los que más necesitamos aprender por esa inmadurez con la que nacemos, entonces, ahora les voy a presentar un video que también está dentro de su plataforma para comprender qué es aprender. Así que los invito a que veamos juntos el siguiente video. Aprender es incorporar a la propia persona una serie de conductas, saberes, o sea, información, hábitos, ideas que nos ayuden a vivir. El ser humano, bueno, todos los animales, prácticamente todos los animales, por supuesto los superiores, aprenden, pero el ser humano tiene una capacidad y una necesidad de aprendizaje muchísimo mayor, porque nace mucho más inmaduro que hasta los más, digamos, evolucionados de los primates. El ser humano requiere una cantidad de aprendizaje enorme para poder empezar a ser autosuficiente. Y no me estoy refiriendo a las carreras universitarias, estoy diciendo hasta en las situaciones más digámoslo así, menos estructuradas, de tribus muy sencillas o llamadas primitivas, el tiempo que el ser humano necesita para ser autosuficiente puede llegar a ser de 8 o 10 años como mínimo. En la cultura occidental o en las culturas postindustriales, pues muchísimo más. Entonces, aprender es todo aquel proceso que te ayuda a incorporar el conocimiento anterior a ti, el que se ha logrado anterior a ti. También se puede aprender uno mismo simplemente en un campo X por uno mismo, pero el aprendizaje muchísimas veces es aprender de otros. El aprendizaje tiene un componente social gigantesco, porque además en la mayoría de las culturas el aprendizaje se da a través del lenguaje, y el lenguaje es ya en sí aprender a hablar. Ese es uno de los primeros aprendizajes evolucionados y fuertes del ser humano que nos distinguen de los animales en su complejidad. Entonces, ¿qué es aprender? Pues es incorporar nuevas formas de conocimiento, de práctica, de ejercicio de la vida, tareas, habilidades. Aprender es todo aquello que nos hace ejercitar nuestras capacidades con nueva información. Lo importante en el aprender es ir armonizando lo que sabemos y no engordar con información inútil, sino aprender cosas que realmente nos sirven para vivir o para comprender mejor el mundo. Y bueno, retroalimentando un poco más esto que veíamos, en el video de lo que sería aprender, yo considero que aprender es darse cuenta de lo que ya sabíamos en algunos casos y es hacer demostrar a los demás que lo saben. Es enseñar, es recordarle a los demás que saben tanto como tú. Es decir, darnos cuenta que al final del día todos sabemos algo. Unos en mayor cantidad, otros en menos cantidad, pero al final del día todos tenemos alguna noción del viaje. Del aprender. En realidad, el viaje del descubrimiento, del aprendizaje, no es encontrar nuevos paisajes o nuevas cosas, sino más bien verlos con nuevos ojos.
Bien, chicos, ahora vamos a recordar que existen diferentes tipos de aprendizaje y de una manera general les vamos a dar un repaso. En primer lugar tenemos el aprendizaje receptivo. El sujeto no solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos un libro y sabemos el tema del que habla, pero no sabemos en realidad de qué se trata. El aprendizaje receptivo es como su nombre lo dice, es el que nada más recibes información, pero sin tú aportar nada. Es como el maestro en este caso, que te da toda la información sin que tú busques o que tú analices la información que se te está dando. Solo es como recibir información. Ese es el aprendizaje receptivo. El aprendizaje por descubrimiento. El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, sino más bien descubre los conceptos. Este tipo de aprendizaje por descubrimiento, contrario al aprendizaje receptivo, es el tipo de aprendizaje en el que el sujeto, en vez de recibir contenidos de forma pasiva, descubre por sí solo los conceptos y sus relaciones y los rodea para adaptarlos a esa información o información que él previamente ya tiene. Ahora nos vamos con el aprendizaje repetitivo. Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos, relacionados con sus conocimientos previos. Este aprendizaje es aquel que se efectúa sin comprenderlo, solo como que se memoriza. Un ejemplo muy, pues quizás con el que estamos o nuestra niñez está muy relacionado son con esas planas de no debo decir groserías o no debo de hacer esto. Al final del día termina siendo un aprendizaje porque lo aprendes, pero no termina siendo tan significativo porque no se hace real, no se hace como un insight con ese aprendizaje. Solo me imagino, no sé, que es algo como un tanto superficial porque no llega literalmente a la parte de la cognición. Ahora nos vamos con el aprendizaje significativo. Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos. Por ejemplo, quizás durante mucho tiempo, desde cuando somos niños, nos dimos cuenta que las manzanas eran amarillas o que cuando nos decían ¿quieres una manzana? Pues en automático se nos venía como a la mente la figura de una fruta amarilla. Entonces, con el paso del tiempo, crecemos y nos damos cuenta que también hay manzanas rojas. Este es el aprendizaje significativo. De alguna manera, una interacción entre el nuevo conocimiento y el conocimiento que ya existe y se modifica. Entonces, ahora modificamos nuestro conocimiento y nos damos cuenta que no solo hay manzanas amarillas, sino que también hay manzanas rojas. Este aprendizaje termina siendo como por repetición. Alguna conducta de alguna persona que nos haya llamado la atención, tendemos a repetirla o tendemos a usarla como modelo. Como ejemplo del aprendizaje observacional, podría ser el aprender un nuevo idioma, el desarrollar un determinado sentido moral en el ambiente en el que nos encontramos, una nueva conducta. A lo mejor
alguna conducta de agresión. Eso es el aprendizaje observacional, algo que aprendemos de otro. Y se resume quizás literalmente, aunque no solo de conductas, pero se da más el aprendizaje observacional mediante aprender conductas de alguien más. Nos vamos ahora con el aprendizaje latente. Es el aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento y no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. Seguramente sonará muy familiar los que tenemos hijos, que en algún momento se nos sale decir, si haces esto, te compro esto. Y entonces los niños terminan aprendiendo que cuando hacen X conducta, terminan recibiendo algún incentivo, algún premio. Casi siempre el aprendizaje latente tiende a ser en conductas positivas, porque si tomamos un poco la teoría conductista, tendría que ver con esta parte del reforzador o reforzamiento que se termina dando al hacer una conducta positiva. Y el reforzador pues sería eso, el incentivo, el premio. Bien, chicos. Perdón, chicos. Ahora estamos en la plataforma, en el primer tema de la cuarta unidad. Y como lo estamos viendo ahora en esta diapositiva, y como ya lo estamos recordando a lo largo de la clase, todo ser humano necesita aprender. El aprendizaje termina siendo una necesidad innata del ser humano. Bien, ahora, ¿cómo se da la experiencia del aprendizaje? Es importante recordar, como nos dice esta diapositiva, que el aprendizaje no es una acción, sino más bien un proceso. El resultado de este proceso es la modificación de una nueva conducta o de una conducta ya existente. Y en este proceso convergen e influyen una serie de factores internos y externos que facilitan el aprendizaje o lo obstaculizan. ¿Ok? ¿Cuáles son esos factores externos? Pues la sociedad, la familia donde nos envolvemos, los diferentes estímulos que pudiéramos recibir del exterior, lo que está fuera de nosotros. Y los factores internos, pues son esos aprendizajes previos que nosotros ya guardamos en nuestro cerebro, son esas maneras de pensar, la manera de procesar X conocimiento. A eso se refiere con factores internos y externos. El aprendizaje es un proceso que ha tenido una reflexión filosófica, psicológica, educativa y antropológica. Y esto ha sido porque es importante recordar, como nuestra diapositiva nos lo dice, que el ser humano es el ser que no está terminado, diciéndolo así. Es un ser en constante cambio, en constante aprendizaje. Quiero entender que morimos y no sé si estamos terminados en el día de nuestra muerte. Todo el tiempo estamos cambiando. En el ser humano no existe una meta fija para todos. El ser humano es un ser sumamente subjetivo. Y esta construcción del día a día del ser humano es en donde se apoyan los diferentes procesos de aprendizaje.
Es importante comentarles, chicos, que existen varias teorías que seguramente veremos los nombres en la siguiente diapositiva, que hablan sobre el aprendizaje. Bien, el aprendizaje adquiere modificaciones o adquiere o modifica más bien las habilidades, destrezas o conocimientos del ser humano, y esto da fruto de la experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. El aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras ocasiones. Es formular nuevas cosas para que nos puedan servir en el futuro o incluso en el presente. Un desarrollo adecuado del proceso del aprendizaje comprende al menos 9 fases. Primero, motivación. Segundo, interés. Tercero, atención. Cuarto, adquisición. Quinto, comprensión e interacción. Sexto, asimilación. Séptimo, aplicación. Octavo, transferencia. Y 9, evaluación. Hablando de las teorías del aprendizaje, que existía o existe un sinnúmero de teorías, es importante comentarles que hasta antes del siglo XX existían dos corrientes como muy conocidas que hablaban sobre el aprendizaje. Era el conductismo y el cognitivismo. El conductismo, a grandes rasgos, es una corriente psicológica desarrollada por Pavlov y por Skinner, y estos dos psicólogos o estos dos